Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercè Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal usando el desarrollo de la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos visitas, te damos una cálida bienvenida y te comentamos que además de nuestro canal de vídeo, nuestro canal de YouTube, también tenemos presencia en el apartado de podcast o de audio de iTunes, también en Spotify y en iVoox. Así que también puedes escucharnos o descargarte, por ejemplo, en iVoox puedes descargarte los capítulos por si quieres pues escucharnos en este caso sin conexión. Además, también tenemos nuestra página web que es www.conversacionesemocionales.com y allí encontrarás también la posibilidad de unirte a nuestra comunidad virtual de conversaciones emocionales. De esta forma, para unirte tienes que ir al enlace que también lo pondremos debajo de la descripción de este capítulo, www.conversacionesemocionales.com/regalo, porque como bienvenida para suscribirte a nuestra newsletter regalamos el vídeo Los 6 hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Y como bienvenida, pues te enviamos este vídeo, dura unos 30 minutos y donde damos esas claves que nosotros creemos que te pueden ir bien para desarrollar tu inteligencia emocional, en este caso en el trabajo. Además, bueno, pues nosotros cada mes enviamos un mensaje, un email para informar de cuáles son las últimas novedades, las últimas publicaciones sobre inteligencia emocional y también si asistimos o incluso creamos algún evento como ya hemos hecho con anterioridad. Bueno, pues dicho esto, ahora sí, ya llega el momento de presentar el tema de hoy, de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un tema más bien laboral, pero bueno, ya veréis que se mezcla un poquito todo, como siempre pasa. Y vamos a hablar de cómo gestionar nuestras emociones cuando trabajamos desde casa, cuando teletrabajamos, que es una cosa que da la casualidad o no, que los tres estamos viviendo. Y por lo tanto, de hecho, ahora mismo estamos teletrabajando, ¿no? No sé si esto, chicos, no sé cómo lo veis, si esto se puede considerar trabajo o no. Sí, un poquito sí, Un pero poquito poco. sí. Sí, Lo que pasa es que lo todo forma hacemos, parte. lo hacemos con mucho gusto, entonces, claro, para nosotros es un placer. Y bueno, pues queríamos tratar este tema, qué emociones influyen, ¿no? Cuando estamos teletrabajando o trabajando desde casa. No es fácil porque, bueno, el entorno a veces, al ser el mismo que el personal, pues a veces se mezcla un poquito todo y no es sencillo. Y bueno, pues hoy quería empezar, por ejemplo, con Juan Pedro, un poco que nos des esa primera visión, esas primeras ideas y luego ya vamos hilando y vamos trabajando a ver qué sale de esta propuesta, ¿no? Sí, pues a ver, es un tema yo creo muy interesante porque está, bueno, lo tenemos todos en nuestro día a día. Ujú. El que trabaja por cuenta propia quizá más, ¿no? Pero cada día es más, bueno, pues más habitual en las organizaciones pues facilitar la posibilidad de teletrabajar a los trabajadores, a los empleados, a los equipos, al menos algún día a la semana. Además es una práctica de empresa saludable, poder, bueno, pues que incluso el trabajador pueda elegir el día en el que prefiere trabajar desde casa porque, bueno, pues necesita estar en casa ese día por otros motivos y tiene que, bueno, pues si se queda en casa pues, y evita el desplazamiento, pues mejor para todos, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, yo empezaría por diferenciar esto, ¿no? Si uno trabaja por cuenta propia o trabaja por cuenta ajena. Porque si trabajas por cuenta ajena, quizá al principio siempre es complicado, o parece complicado, porque por cuenta ajena depende de la empresa, la madurez que tenga la empresa, pues siempre está esta sospecha, ¿no? del jefe directo, del responsable directo, de si realmente estará trabajando esa persona o no. Porque hoy con las nuevas tecnologías, bueno, pues sabemos que nos podemos conectar a la intranet, pero simplemente estar conectados y no hay por qué trabajar, ¿no? Entonces, claro, aquí está el primer punto para mí, que es la confianza. Es decir, es muy difícil realizar teletrabajo si no hay confianza en el equipo, en el supervisor, la persona que teletrabaja del equipo, el
la persona que teletrabaja en su supervisor, que todo el mundo esté bueno, pues tranquilo de que se está haciendo un trabajo. La segunda parte quizá compleja también, que cuando se teletrabaja, pues hay que marcar objetivos. Es decir, a no ser que sea una sesión puntual, ¿no? Pero si se trabaja habitualmente, pues es importante marcar objetivos, trabajar por objetivos, precisamente para que el responsable del equipo se olvide un poco, no tenga que estar microsupervisando, estar encima, ¿no? de la persona que está en casa, porque al final tiene que entregar unos resultados, unos objetivos marcados, consensuados, en principio deberían ser consensuados, y entonces pues no hay por qué estar encima, ¿no? de la persona. Y luego está el trabajador, ¿no? La trabajadora, que tiene una parte importante de responsabilidad, porque cuando estás en casa, sabemos desde la psicología además, el entorno es una clave muy importante de condicionamiento. Entonces, simplemente por el hecho de estar en casa, pues parece que no estás trabajando. Exacto. Y no incluso tú, sino tu familia, tus bueno, compañeros o quien te acompaña en el piso, en la casa, ¿no? Entonces, es muy importante saber delimitar el tiempo de trabajo cuando estás en casa del tiempo bueno, pues de no trabajo, ¿no? De hacer otras tareas en casa. Entonces, aquí es muy importante y ahora si queréis lo desplegamos, ¿no? A lo largo del capítulo, pero es muy importante, pues eso, delimitar las franjas de horarios en las que vas a trabajar, acordar con tu familia o tus acompañantes cuando estás trabajando y no es conveniente que te molesten o que te interrumpan y tú respetar ese tiempo también, ¿no? Que los demás lo respeten y tú también. Y luego hacer también porque luego tenemos la contrapartida, es decir, no diferenciar esta franja horaria de trabajo y creer que como estás en casa puedes trabajar en cualquier momento del día o de la noche. Entonces decir, bueno, pues esto lo hago luego, ¿no? Y entonces igual esta es la franja de horario que te marcas más luego, pues bueno, antes de la cena o después o por la noche o yo qué sé, en cualquier Prosopón, momento. ¿no? Prosopón, ¿no? Un poquito de mailing. Entonces, claro, aquí estamos hablando de planificación, de disciplina, para ejecutar pues bueno, todo el objetivo que te has marcado. Por supuesto, con la flexibilidad que se necesita. Y claro, aquí es donde empiezan a aparecer pues estos pensamientos de si estoy haciéndolo bien, si me interrumpen, si me enfado porque me interrumpen, que no me puedo conectar, que la conexión va lenta, porque claro, hay que tener también los medios tecnológicos, que si es por cuenta ajena te los debe proporcionar la empresa, aunque tú en casa, pues claro, tienes que tener una conexión a Internet, pero bueno, ya depende de las empresas, pues acuerdas, ¿no? Que el pago sea por parte de la empresa o no, o que tengas una conexión más potente porque se necesita para trabajar con tu empresa. Pero ahí empieza, pues esto, las emociones, que empiezas a no funcionar todo como estaba previsto, que te interrumpen, que te pasas de hora, que te están llamando para comer, bueno, y no quiero alargarlo más, me quedo aquí y luego seguimos si queréis. A ver qué dice Mercé. ¿Y tú? A ver qué dice Mercé, que yo creo que está afilando el hacha ya. Y ya escucho el hacha cómo se va afilando. Y, y yo creo que, Juan Pedro, has dado la clave, ¿no? Con muchas cosas, ¿no? Me ha hecho gracia especialmente el tema del hogar, ¿no? Cuando compartes el hogar, las otras personas no trabajan en casa. Y aquí hay una confusión, no se sabe cuándo estás trabajando, cuándo no. Muchas veces también es responsabilidad nuestra, en este caso del que trabaja en casa, porque claro, si tú estás todo el día trabajando o trabajas a cualquier hora y desde fuera no se perciben unos límites, la otra persona no puede saber cuándo estás trabajando y cuándo no, y por lo tanto se siente con esa libertad, por decirlo así, de interrumpirte y decirte, oye, pues por cierto, me voy cuando acabes con esto, con la colada, ¿no? Es un ejemplo, pero podría ser cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es muy complicado de manejar, ¿no? Porque hay claro, tú tienes que saber, en teoría deberías tener un límite de trabajo, ¿no? Aquí ya entramos en temas de productividad o gestión del tiempo, ya sabéis que me apasiona,
Y yo creo que ahí el problema es este. Si las otras personas no tienen ninguna manera de saber si tú estás trabajando o no, te van a interrumpir sí o sí. Porque para ellos es natural. La persona está en casa, pues le comunico algo, no le voy a enviar un WhatsApp para decirle que tenga que poner la colada, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues es complejo. Pero, insisto, el primer paso, antes de enfadarte con el otro, mira adentro y piensa si realmente tu problema es que no sabes ponerte límites en cuanto a cuánto tiempo debes trabajar en casa. Y luego, ya, si entramos en temas más técnicos, pues estaría bien, por ejemplo, que tuvieras un espacio concreto en el que trabajar, uno para el ocio y otro para el trabajo, o incluso que tuvieras alguna señal, no sé, una chaqueta, una ropa o algo que indique al otro que estás trabajando, ¿no? Y obviamente que respetes eso, es decir, que haya momentos de todo, porque si estás siempre con la chaqueta de trabajo, obviamente no, esto no va a funcionar y la gente no se lo va a tomar en serio, ¿no? No sé qué opinas de estas ideas que ha comentado Juan Pedro, Mercé, esto que hemos comentado últimamente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va esa hecha? A ver, cuéntanos. Bueno, Juan Pedro está en mi cabeza porque todo lo que ha dicho lo pienso yo cada día. Juan Pedro, ya me dirás cómo lo has hecho. Bueno, no. Ahora estaba pensando, David, cuando decías esto de la chaqueta, de que es difícil cambiar. Claro, cuando la persona a la cual te diriges pues es adulto, pero ¿y cuando es un niño o una niña? ¿No? Porque evidentemente estoy hablando de lo que me pasa a mí y es que siempre estás trabajando, es que siempre estás haciendo algo. De todas formas, yo creo que uno de los principales problemas, y ahora desgranaré un poco las emociones, es que muchas personas, o sea, a mí me pasa, vale, y ahora estás trabajando, sí, trabajo para mí en casa, vale, sí, pero me refería a si estás trabajando, ¿no? O sea, esta viene la otra pregunta. Hay mucha gente que se cree que porque estás en casa trabajando no estás trabajando, ¿no? Es lo mismo que le ha pasado al ama de casa de toda la vida, que parecía que no hacía nada y hacía un montón, pues pasa a la gente que trabaja por su cuenta. Evidentemente, muchas empresas, cuando hablabais del teletrabajo por cuenta ajena, hay que madurar en esto, hay que flexibilizar y hay que comprender que el que está en casa trabajando no te está tomando el pelo. Y si no, pues oye, no lo hagas, pero tienes que flexibilizarte porque vamos a eso. Tampoco el entorno está preparado para ello, porque seguramente, y os lo digo porque vosotros seguramente os encontráis, la de veces que nosotros hemos intentado, no solamente nosotros, sino una reunión y la taladradora del vecino de al lado, es decir, como lugar de trabajo es una ruina tu entorno. De hecho, algún capítulo de conversaciones emocionales se ha tenido que posponer incluso por culpa de obras en alguna de estas casas. Sí, bueno, yo lo cuento, a mí me han hecho la fachada y ahora están haciendo la fachada de al lado, ¿no? Y no se oye tanto, pero está muy pegada, claro. Y que llama, a mí, por ejemplo, el otro día yo tenía un teléfono fijo que realmente lo utilizaba solo para el tema de la fibra de conexión a internet y ya lo tiré directamente porque estaba harta de tener una reunión por Skype y que me interrumpieran con una llamada, una grabación y estar sufriendo, lo desconectaba y ahora ya no sé ni dónde está. O sea, ya no tengo teléfono fijo, solo tengo la línea. El caso es que ni el entorno está preparado, el entorno físico, ni el entorno personal, tú hablabas de otras personas, no están preparados. Hay gente que sí, hay gente que lo entiende, pero estás en casa y como estás en casa trabajando, te interrumpen en cualquier momento y te cuentan pues cualquier historia y tú estás ahí y bueno, pero estás en casa, ¿no? Y no lo acaban de entender. Por no hablar ya de las personas que, bueno, esto que ya es como, bueno, pero tú estás en casa. Luego estás tú, que Hombre, tampoco... pero ¿cómo vas a estar trabajando, Mercedes, si vas en pijama, ¿no? Esa frase, sí. No, porque luego está tú. Esa vocecilla interior, primero, claro, tú tienes un show, venimos de un mundo, incluso si no has estado mucho tiempo, venimos de un mundo en el que se ha valorado el presentismo, ¿no? Se habla mucho del absentismo laboral, pero se valora el presentismo. O sea, una persona que va a un sitio y ocupa durante 8 horas mínimo, pues una silla. Y puede ser súper mega productivo, neuro guay, ¿no? O no. Y claro, ha pasado eso y tú sales de ese mundo
a lo mejor ya el trabajo desde el que vienes ya no es exactamente un trabajo de ese tipo, como a mí me ha pasado, que es mucho más liberal, más dinámico, pero bueno, tienes ese choque. Entonces trabajas para ti. Y hay días que dices, bueno, es que hoy ya lo he hecho todo, ¿no? Y solo han pasado 5 horas. ¡Ah, no estás produciendo! ¿No? Ese tema. Luego, otro día que te tienes que estar más cómodo, me paso, ¿no? Eso que decíais y es verdad, yo hay veces que son las 11 de la noche y estoy contestando cosas y preparando cosas. Bueno, pues porque si lo sabes hacer y te lo permites y te va bien y te encaja, a lo mejor pues puedes tener una tarde para ti y una noche en la que trabajas un rato, sí, si realmente te va bien. Pero hay que organizarse. Hay que organizarse, ver a qué horas funcionas mejor. Yo soy muy de mañanas, pero reconozco que hay veces que si he tenido una tarde pues más o menos distraída, normalmente también hago cosas, por la noche también puedo producir bastante, ¿no? Es como si tuviera un nuevo despertar, ¿no? A partir de las 8, aunque normalmente voy cansada. Tienes que organizarte tú, porque si no es una frustración increíble. Crees que no estás haciendo suficiente. Porque, claro, esto va así. Estamos acostumbrados a producir y a que lo que hagas tenga un rendimiento económico. Y cuando trabajas para ti, haces 1000 cosas que no tienen un rendimiento económico directo, que no lo sabes, que no lo puedes cuantificar. Y hay otras cosas que hay veces que, bueno, pues que ganas 1000 euros con una llamada y que te puedes estar 6 horas para ganar 150, ¿no? Y eso es muy difícil de cuantificar. Y tienes esas emociones de frustración, pues de rabia, de que no te reconozcan, de que no te sabes... A mí, por ejemplo, un tema de valoración a mí misma, ¿no? De reconocimiento, de estoy haciendo suficiente, no estoy haciendo suficiente, tengo un rato libre, pues tendría que estar haciendo algo. Bueno, es que ya he contestado a todo el mundo, ya he preparado eso, me lo voy a volver a mirar, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Pues descansa, ¿no? Para otro día. Cuesta mucho. Yo creo que hay que desaprender, o sea, es un entrenamiento fantástico para desaprender muchas cosas que esta sociedad te ha dicho que tienen que ser de esa forma y que realmente no tienen que ser de esa forma, ¿no? Y es una buena oportunidad para quitarse un montón de creencias de encima, de esas creencias limitantes, y darte cuenta de que la vida no es como te la han contado, es como te la montas tú en cierta forma, ¿no? Yo creo, esta es una primera aproximación. Y bueno, luego Juan Pedro, que tiene instalado habla directamente con la vocecilla, me machaca, porque todo lo que él decía, y tú también, pues es lo que me pasa a mí, ¿no? Por no hablar, y acabo, con esto de las grandes tentaciones, tender la ropa, barrer y todo eso, que aunque pongas un espacio, a mí me cuesta mucho. Yo soy ese tipo de persona que hasta así, hace así, ve una mota de polvo en el final y tiene que levantarse, ve algo torcido y tiene que levantarse a ponerlo bien. Lo reconozco, sí, me pasa. Como siempre, tan sincera, Mercè, muchas gracias también por esa honestidad, ¿no? Bueno, has comentado muchas cosas y entre las que has sumado las de Juan Pedro, ahora aquí hay muchos hilos por donde tirar. Pero me ha gustado mucho esto que comentabas, esto último, ¿no? El tema de qué pasa cuando, claro, yo tengo que hacer las tareas domésticas, tengo trabajo y hay un momento en el cual uso la tarea doméstica para no hacer lo que tengo que hacer. Seguramente por 2 razones. Una, porque estoy cansado. Entonces, como yo me siento cansado, cuando estoy cansado es más fácil caer en las tentaciones porque es como que el cerebro se aferra a cualquier excusa para no invertir un exceso, para no consumir, mejor dicho, energía. Entonces, para el cerebro es más fácil aferrarse a una excusa plausible, es decir, que tenga sentido, que ponerse a ejecutar una tarea. Entonces, como estás en ese espacio, que es tu casa, tú ves cosas por hacer, ¿no? Depende también de dónde estés, si estás en el comedor, estás en tu habitación o no, pero de todas formas siempre hay un momento que tú vas a, no sé, vas a la nevera o vas a, aquí es otro tema, tú vas a la nevera o tú vas a la cocina o vas al baño y pasas por las habitaciones o pasas por
el comedor y ves que pues, hay ropa para tender o no sé, o cualquier cosa, o que mira, esto está sucio, voy a barrer un poco, lo que sea. Y es un problema, porque al final tu entorno en ese sentido te juega en contra de tu productividad. Y lo que está pasando aquí es que no estás respetando seguramente tus tiempos de descanso. Y como vas tan cansado, caes en esas tentaciones. Entonces, el problema no es estar en casa. El problema es hacer un balance correcto de el tiempo de descanso y el tiempo de trabajo, ¿no? Que para mí es la madre del cordero, claramente. Ya sabéis que yo y mi socio Miquel Nadal nos dedicamos a la neuroproductividad y estamos pues cansados, entre comillas, ¿no? De decirlo, ¿no? De ir a las empresas y explicar esto, que la clave no está en la gestión del tiempo, sino en la gestión de tu energía. Porque si tú tienes la suficiente energía, tendrás el tiempo para hacer las cosas y sobre todo tu atención. Y eso, pues en casa, aún es más complicado de gestionar. Nosotros pues lo sabemos porque obviamente los tres pues estamos trabajando desde casa y nos cuesta mucho, yo creo, incluso, mira que yo soy experto en esto, pero yo mismo soy el primero que peco, ¿no? Y me cuesta muchas veces de decidir que es momento de descansar, ¿no? Primero está el descanso entre trabajo, es decir, estoy trabajando, no sé, por ejemplo, 7 horas y cada cuándo tomo un descanso, ¿no? Pues evidentemente yo tengo estrategias y tal, pero a veces uno quiere alargar más y ese alargar más luego hace que cuando ya te pones después del descanso te cuesta más o alargas el descanso con la excusa de, bueno, va, ya que estoy voy a fregar los platos. Y entonces es muy importante aquí ser estricto, ser rígido, ser cuadriculado, en esto en concreto, no en otras cosas, pero en esto sí que hay que ser, ya sé que mucha gente siempre en los talleres nos dicen, no, pero ¿dónde queda espacio para la creatividad? Hombre, a ver, tener la ropa, no sé, es muy creativo, pero yo creo que tú tienes que ser un poco rígido en cuanto al tiempo que tú trabajas y tú descansas, porque si no, os aseguro que se os va de las manos. Porque muchas veces, y ahora os voy a poner un caso, ¿no? Porque no hemos hablado mucho, muy específicamente de las emociones, ¿no? Pero tú imagínate que hoy estás trabajando mucho, estás rindiendo muy bien, y llega un momento que obviamente haces un descanso y cuando llegas del descanso, como estás muy cansado, lo has alargado mucho, ¿no? Se ha hecho un descanso, en lugar de 10 minutos, 15 minutos, estás cascado 3 cuartos de hora. Entonces, claro, has hecho un descanso que tú consideras excesivo, consideras que todavía deberías de trabajar un poco más durante el día, te cuesta mucho ponerte a trabajar y ahí aparece la emoción, que es la emoción que le gusta tanto a Mercé, no porque le guste, sino porque habla mucho de ella, que es la culpa, ¿no? Entonces tú te sientes culpable, vaya, he descansado demasiado, debería de esforzarme. Entonces te pones a trabajar muchas veces con tareas que son complejas, se te hacen eternas, se alargan, no rindes, no disfrutas y acabas alargando tu jornada laboral. Y eso es un problema. Porque cuando acabas alargando tu jornada laboral en casa, los otros, y aquí venimos al tema que comentabas antes, los otros te perciben como, bueno, aquí está el emprendedor, el que trabaja de sol a sol, ¿no? Un poco esa idea de esa persona que, bueno, es que tú nunca, siempre estás trabajando. Yo no lo entiendo, pero tú siempre estás trabajando. ¿Cuándo es un momento que no estás trabajando? Y entonces ahí entras en una serie de bucles, ¿no? De que la gente no sabe cuándo estás trabajando, cuándo no. Luego a veces también te pasa, y esta cosa también es muy curiosa, que tú estás en casa o estás en la habitación, por ejemplo, trabajando, o en el despacho, y entonces te vas un momento al salón o a la cocina a descansar, ¿no? Descansar es no trabajar, es un momento de desconectar. Y entonces esa persona que igual está en casa se pone a hablar contigo y te empieza a explicar cosas y dices, por favor, necesito descansar. Y la gente no entiende que tú necesitas no humanos en ese momento. O sea, siento, eso suena un poco frío, pero necesitas no personas en el momento de descansar. Es decir, necesitas un momento para hablar con las personas con las que convives, pero quizás no es el momento en el que sales de la habitación, es otro. Pero eso es casi una batalla perdida. Es muy difícil de hacer comprender a una persona que necesita descansar, ¿no? Lo mejor sería salir a la calle y de esta forma no te pasaría esto. Pero claro, es complicado. Es muy complicado de entender. Si no trabajas desde casa, es muy complicado. Entonces, a veces la emoción que sentimos es como una emoción de, no sé si frustración, seguramente, ¿no? Frustración en el sentido de que hay una
poca comprensión o poca empatía por parte de las otras personas porque no entienden lo que estamos viviendo y que tenemos nuestros propios problemas, ¿no? Entonces, eso evidentemente genera un malestar contigo mismo, estás trabajando, ¿no? Es muy complicado, ciertamente es muy complicado. Pero yo insisto, para mí la clave para evitar todos estos problemas es saber descansar cuando toca descansar, hacer descansos entre las tareas cada cierto tiempo en función de la energía que tienes y sobre todo saber parar y saber decir, hoy termino hasta ahora, pase lo que pase, termino a las 7 y punto. Y sobre todo cumplirlo. Porque cuando tú cumples, la gente te cree y por lo tanto, pues ya saben que vas a cumplir y por lo tanto saben que a partir de las 7 podrán hablar contigo, etcétera, etcétera. Pero si ven que no cumples un día y otro, al final no te toman en serio. Dejan de tomarte en serio. Y si te dejan de tomar en serio, pues evidentemente no tienes ninguna credibilidad. Y además eso enlaza muy bien con lo que decía Mercé, con los niños, ¿no? Los niños son muy inteligentes y ellos no atienden a lo que estás diciendo, atienden a lo que estás haciendo. Y si ven que tú dices, no, un momento, que ya termino, y acabas alargando esto por 30 minutos o por 45 minutos, dejas de tener credibilidad para ellos y tienen en la cabeza que pues, la mamá o el papá trabaja incansablemente, no me atiende, no me presta atención, entonces ahí hay una rebelión, en un momento se rebelan porque ven que no estás siendo coherente y te lo hacen notar, ¿no? Por eso son los grandes maestros, ¿no? Los hijos, las hijas son nuestros grandes maestros precisamente por esto. Así que, bueno, estas son un poco algunas de las ideas que hemos ido tratando. Seguimos con Juan Pedro. ¿Cómo has visto lo tratado hasta el momento, Juan Pedro? Bueno, lo que quería añadir un poco era que estabais comentando que, claro, que parece que no hay el límite, que estás trabajando todo el rato, que la gente que está contigo te dice que si es que estás a todas horas trabajando, que cuando dejas de trabajar, pero yo creo que esto no ocurre solo por el teletrabajo, en el sentido de que a un trabajador por cuenta ajena, un directivo o un técnico, da igual, está en la empresa trabajando y luego llega a casa y se conecta a leer el correo, a contestar email ya no solo con el portátil o el tablet, sino desde el smartphone. Entonces ya es un tema de manejar la tecnología, ¿no? de desconexión digital. ¿Cuándo desconectar? Entonces yo creo que esto no es tanto del teletrabajador, que también, por supuesto, es el corazón, ¿no? del teletrabajador, pero que le afecta también a un trabajador por cuenta ajena cuando llega a su casa después de trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que es más el teletrabajador. Lo que ocurre es que está en solitario quizá más tiempo y entonces te asalta, bueno, es una oportunidad para conocerte. Y entonces es cuando te empiezan las dudas, empiezas a sentirte, como decíais antes, culpable, ¿no? Que no has hecho suficiente, crees que no llegas, que nunca sabes cuándo es suficiente también, crees que has hecho poco. O crees que te has pasado y a lo mejor no has hecho, pero tienes la sensación de no haber hecho, tienes la sensación de no haber parado, pero de no haber avanzado, que esto también te pasa en la empresa, ¿no? Pero claro, aquí es una oportunidad de lujo para conocerte. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que es muy importante que parte de la jornada se dedique a este autoconocimiento. Y parece una pérdida de tiempo. Al principio parece como, hombre, pues si hago esto no estoy avanzando en el trabajo. Pero no, es al menos a mí me resulta muy útil, muy productivo, porque empiezas a detectar todas esas creencias que siempre comentamos, ¿no? A través de lo que sientes, de lo que piensas, puedes llegar a la creencia que tienes y a partir de ahí flexibilizarla. Y entonces empiezas a vivir pues de una manera más tranquila, con mayor calma, trabajando mucho, lo que tú te planifiques. Al final esto va de planificarte objetivos, y esto sabes tú mucho, ¿no, David? Objetivos, sí. El cronotipo, ¿no? Si tienes más energía por la mañana o por la tarde. Esto ya es planificación, ¿no? Y gestión del tiempo, disciplina y tal. Pero yo creo que aquí donde podemos aportar valor nosotros, ¿no? Es, vale, y esa noria, ¿no? emocional o montaña rusa emocional
y si estoy haciendo bien, si no estoy haciendo bien, que me dicen que sí, lo que decíamos antes, no está, pero no estás en casa, entonces no estás trabajando. ¿Y cómo gestiono ese enfado, esa rabia, esa impotencia de no saber explicarlo o de que no me entienden? Ahí es donde está nuestro trabajo interior de autoconocimiento y desarrollo. Y no es una pérdida de tiempo, sino que es una ganancia de tiempo. Es más, yo recomiendo, no sé vosotros qué opinaréis, pero yo recomiendo dedicar por lo menos 1 hora de tu tiempo de trabajo, no extra, sino de tu tiempo de trabajo, porque esto es trabajo, a reflexionar, analizar qué te está pasando, esas emociones, de dónde vienen, tu espantapájaros, ¿no? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu creencia? Porque si eso lo resuelves, poco a poco empezarás a ser más productivo, curiosamente más productivo desde la paz interior, desde la calma, desde la no culpa, ¿no? No va a haber tensión, un estrés positivo que llamamos, ¿no? Que es normal para tener la atención y concentración necesaria. Pero ya cada vez habrá menos estrés negativo, menos culpa, menos sensación de no ser suficiente, de que no valgo lo suficiente, que parece que no... Porque claro, si trabajas por cuenta propia, tienes que hacer todas las tareas de vender, marketing, hablar con los clientes, hacer el trabajo en sí, puro y duro, técnico, pero también administrativo, y entonces pueden asaltarte de yo no sirvo para esto, no valgo, y todo esto son creencias que están ahí arraigadas, que hay vamos, no es que haya que trabajarlas, trabaja si quieres, pero es una oportunidad de oro para conocerte y trabajar todo esto que va de nosotros, no de los demás. Porque si empezamos a decir, es que claro, como los demás me están siempre molestando, es que como se me corta la conexión, es que como esto no funciona, es que como me llaman de qué, es que toca el correo, es que las tareas, pues esto es una mierda, no funciona. No, eres tú el que tienes la oportunidad de oro de aprender. Así es, Juan Pedro, impecable, impecable. No se puede decir mejor, no se puede decir mejor. Creo que nos ponemos muchas excusas a veces y creo que no nos podemos excusar, perdón, en el entorno, ¿no? Porque a veces, no, sí, claro, yo como trabajo en casa, pues lo tengo más difícil, porque no me puedo concentrar. No, hay que saber poner límites y, como bien decías, y tener estoy muy de acuerdo, ¿no? Con tener ese espacio para aprender cómo funcionamos nosotros, ¿no? ¿Qué creencias hay detrás? Porque yo creo que eso es un poco el hecho de afilar la sierra, ¿no? En el sentido, por ejemplo, decía Stephen Covey, ¿no? En su libro los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, decía que necesitamos cuidarnos, tener un tiempo para cuidarnos dentro del trabajo, ¿no? Y en este caso sería cuidarnos emocionalmente, pero luego pues también podríamos incluir la parte, pues ¿por qué no? La parte psicológica, la parte física, la parte espiritual incluso. Y el hecho de trabajarnos a nosotros mismos, ir a dar un paseo, hace que en tu entorno, sea el cual sea, estés mejor. Y en este caso te diría que en casa todavía habría que hacerlo más. Así que esa propuesta de dedicarle un tiempo cada día a qué nos está pasando por la cabeza, creo que es especialmente útil en el trabajo. Y además, creo que en el trabajo, o sea, en casa, es más fácil porque en principio no te va a interrumpir nadie, si tú estás en tu despacho no te va a interrumpir nadie, tienes como más facilidad para hacer eso, ¿no? Otra cosa es que te sientas culpable de tener ese tiempo, que eso ya es otro tema, pero que ya no tiene nada que ver con el teletrabajo, sino con lo que tú te permites, ¿no? Muy bien. Bueno, pues seguimos con Mercé. Yo quería plantearte, me ha venido a la mente, decía Juan Pedro, comentaba el tema de qué pasa, ¿no? Con esa comunicación con las personas que están en casa cuando estás teletrabajando. Y me ha venido una cuestión, Mercé, quería comentarte, que es qué pasa cuando tienes una discusión en casa con la persona con quien convives, sea tu pareja, sea un compañero de piso, sean tus hijos, igual, o incluso tus padres. ¿Qué pasa, no? Porque claro, fíjate que la gente dice, no, cuidado, porque puede ser que te lleves esa discusión al trabajo. Pero claro, imagínate si el trabajo está en casa. Es que no hay ni separación entre ese momento de discusión. O sea, puede ser que acabes de discutir, que la persona que vive contigo cierre la puerta de un portazo y venga a trabajar. O sea, ¿qué pasa ahí, no? Porque ahí las emociones, evidentemente,
aquello es un torbellino, ¿no? ¿Cómo gestionamos esto? No sé. Bueno, pues mira, ahora cuando lo estabas diciendo, estaba pensando en que muchas veces se corta la discusión porque, bueno, es que no tengo tiempo para esto porque tengo que trabajar y te vas, o sea que puede ser también una excusa el trabajo Sí. para cortar la discusión. Tienes razón, las emociones se llevan, pero fíjate que sí que es verdad que si tú te discutes con tu pareja y luego te vas al trabajo por cuenta ajena o te vas a otro sitio, en el desplazamiento pues un poco que vas soltando, ¿no? Porque sobre todo si te mueves, que el ejercicio va muy bien para soltar la rabia y todo eso. Exacto. Pero al fin y al cabo, si es una discusión importante, te lo llevas en la cabeza, por aquello de que la distancia a veces es solo física, ¿no? Pero emocionalmente aún te quedas ahí. Yo creo que de la misma forma, siendo consciente, porque yo creo que al final es todo ser consciente y, y bueno, y hablándolo, ¿no? También, porque claro, es como, sí que hay algo de, evidentemente, a lo mejor habrá gente que dirá, pues yo no estoy de acuerdo, pero en una habitación en la que se acaba de discutir, pues hay como una especie de energías y de mal rollo, ¿no? Eh, que ahí se queda, bueno, pues no está de más salir 5 minutos, airearse, salir al balcón, salir a pasear, y a mí me va muy bien. Yo por ejemplo, a mí andar, yo ando mucho, 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 eh, y hay veces que andaría, a veces me ha pasado cuando he estado agobiada, me he puesto a andar, he llegado al pueblo de al lado un poco más allá y he dicho, me faltan pueblos, ¿no? Porque luego tardaré mucho y cuando vuelva pues ya. Pero caminar el ejercicio siempre, pero caminar está muy bien porque y rápido, ¿no? Va muy bien para airearse, ¿no? Y si el entorno es favorable y es mar o montaña, pues está bien. Yo diría que es tomarse ese tiempo, puede ser en el balcón, pero salir y respirar, ¿no? Porque es como si el espacio estuviera contaminado, ¿de acuerdo? Y a mí me sonaba mucho antes, habéis dicho de ahora acabo, yo soy de ahora acabo. Yo soy de ahora acabo y yo lo reconozco, me pasa, yo cuando estoy escribiendo, escribo muchísimo y mi ahora acabo, creo que son 5 minutos y ha pasado una hora, ¿eh? Fácilmente, porque yo cuando me pongo a escribir me voy como a otro lugar mental y me ha pasado a veces ¿es esta hora realmente? Si hace un momento he mirado, era una hora antes y he dicho ahora acabo. A mí me pasa muchísimo esto. Y hay un tema dos que no hemos tratado, que yo creo que son importantes. Uno tiene que ver con un tema que hemos hablado precisamente con David, hoy hemos hablado nosotros, ¿no? Que tiene que ver con el tema del ocio, ¿no? Sí. Porque ahora están llamándome a la puerta, precisamente eso es muy... Esto no es muy está adecuado. preparado. Queremos decir que no está preparado porque ahora va a aparecer a hacer la bromita. No voy a abrir, evidentemente no me voy a levantar para abrir, pero están ahí, o sea, si alguien oye una insistencia salvaje, como lo veis, como si fueran a tirar la puerta, pues no voy, no sé quién será, lo siento. Un segundo. Estoy Un grabando, momento, ¿no? voy a decir, ¡no puedo abrir! Lo digo, es que no puedo, es que esto parece que esté preparado. Me encanta, pero es que me encanta porque en este capítulo no está está pasando de preparado, todo, ¿eh? no, pero no me puedo levantar. Muy bien, muy bien. No voy a salir, no puedo en este momento. Gracias, muy amable. Me encanta. Muy bien, Pues me está bueno, amenazando. Es alguien que trae algo y me amenaza con quedárselo él si no abro, pero no puedo abrir. Bueno, el caso es que, ¿dónde estaba? El tema del ocio. Lo sí, hemos el hablado ocio. muchas veces. Tú estás, te buscas tiempo para tender la ropa, para hacer este trabajo, pero yo lo comentaba y lo comentábamos hoy precisamente, ¿no? ¿Cómo vas? Muy liado. Pues ayer tuve un día muy liado. ¿Y qué me pasa? Que el único momento que me queda es a partir de las 10 de la noche. No, tengo sueño, estoy cansado, me tengo que levantar pronto al día siguiente porque tengo que hacer cosas, pero no he sacado toda esa inercia, todo eso que está dentro y Correcto. necesitas pues un par de horas para desconectar, para hacer otra cosa que a lo mejor pues es leer, a lo mejor es pasear, sea lo que sea, lo que a ti te guste, ¿no? Pero claro, son a costa de tu sueño, son a costa de que tú Tu descanso, pues ¿no? no vayas a dormir, claro, y muchas veces nos pasa que
como nos ponemos en la cama y no podríamos dormir, acabamos regalando nuestro sueño a cambio de tener un momento para ti, incluso para mirarte a la cara, ¿no? Que no te la has visto desde la mañana. Y luego quería apuntar otra cosa, que yo creo que es muy, muy importante. Tú cuando hemos empezado el capítulo has dicho, bueno, esto es trabajo, claro, y has dicho, bueno, lo hacemos con mucho gusto. Yo creo que eso también es muy importante. Y hay que romper ahí un tabú. Yo lo siento por las personas que están haciendo un trabajo y no les gusta, pero a pesar de que te guste, también es trabajo. Es decir, aunque no lo parezca, aunque se diga que no trabajas, ¿no? Pero que te guste no significa que no estés aportando, que no estés dando un servicio y que no tenga un valor y que no sea trabajo, ¿no? Porque eso nos pasa muchas veces, sí, incluso en la valoración que nos hacemos nosotros mismos, ¿no? Exacto. Que le quitamos hierro, le quitamos importancia a aquello de, claro, es evidente, pues mira, yo qué sé, has hecho una formación, has dado una conferencia, te lo has pasado muy bien, la gente te da feedback, sales emocionadísimo y piensas, y encima cobro, ¿no? Es fantástico esto. Pero es que es un trabajo, ¿no? Claro, no todo es, o sea, tenemos, y en esto va lo de desaprender, tenemos tan liada la idea de que nos pagan por sufrir que aún no hemos entendido de que se nos puede pagar y muy bien por pasarlo bien, por ¿no? disfrutar. Y que es fantástico por disfrutar. Uh-huh. Porque incluso si te pagan por disfrutar lo que estás haciendo, lo haces muchísimo mejor, ¿no? Sin duda. Claro, yo creo. Sí, y de verdad que no estaba preparado. Os cuento que el señor se ha ido muy enfadado porque no he abierto la puerta. Más incomprensión. Y ha dicho que me traía algo y que se lo iba a quedar él para su casa. Esperemos que no sea real. ¿Cómo y que sea un gestionamos buen esta emoción trabajador. ahora, Mercè? ¿Cómo gestionamos esta emoción? Me traían un paquete que no sé si era para mí, pero hay una persona que dice que se lo va a quedar. Bueno, pues seguramente lo necesita mucho más que yo. Haremos un capítulo. ¿Cómo ¿no? gestionar tu inteligencia emocional cuando no te recogen el paquete? Bueno, no. Esto hay que matizarlo un poco, Mercè, porque... Hay que matizar. Bueno, es que así a de pronto, ¿no? Pero aquí... imaginaos, ¿no? Lo famoso, si lo ve mucha gente esto, lo famoso que va a ser esta persona. Lo vamos a invitar, ¿no? Lo vamos a invitar. Yo quería comentar dos cosas, Mercè, que me han gustado mucho de este tema, y es el tema del ocio, ¿no? Y el tema del trabajo. En cuanto al tema del trabajo, diría que para mí trabajo es esfuerzo. Es decir, pero puede ser que yo disfrute, pero ¿es algo que requiere un esfuerzo? Sí, para mí, evidentemente, grabar un capítulo y pensar sobre un tema, aunque me apasione, como nos apasiona a los tres, es un esfuerzo. Yo me estoy esforzando en hacer lo que tenga que hacer. Entonces, pues sí, es un trabajo. De la misma forma que, por ejemplo, a veces, si yo hago deporte, pasa el día, y esto enlazaré con el otro tema, que es el tema del ocio, que decías muy bien. Imagínate que yo pues dedico 1 hora al día, por ejemplo, a hacer ejercicio físico, voy al gimnasio o hago ejercicios en casa, o donde sea. Para mí eso es un esfuerzo, aunque también me guste hacer ese deporte. Entonces, al final, tú haces un balance durante el día de cuánto esfuerzo has hecho, cuánto esfuerzo has invertido. Porque para mí solo hay una cosa que hay un esfuerzo, pero es muy pequeñito, que es en el ocio. Cuando tú estás disfrutando del ocio, para mí el esfuerzo es el más pequeño. Pero cuando yo estoy haciendo deporte, o yo estoy trabajando, o estoy grabando un capítulo de conversaciones emocionales, realmente me estoy esforzando, hago un esfuerzo. Por lo tanto, quiero tiempo también, necesito tiempo de no esfuerzo, en este caso y disfrutar, en este caso de ocio. Y ese ocio tiene que ser un ocio, como Miquel y yo llamamos, ocio proactivo, es decir, un ocio que tú escoges. Escoges previamente un tiempo cada día en el cual tú vas a dedicarle tiempo a ese ocio, a algo que te guste, a algo que disfrutes. Sobre todo lo importante es reservar el tiempo. Luego ya, por el tema de la espontaneidad, vamos a decidir en ese momento qué 2 o 3 cosas de mi lista de ocio voy a hacer, ¿no? Lo que me apetezca en ese momento, pero sí reservar un tiempo. Y es importante que ese tiempo no sea al final del día, porque al final del día ya no tienes la energía necesaria para disfrutar de ese ocio.
Entonces, lo que acabas haciendo es el otro ocio que llamamos el ocio reactivo, que es el típico ocio, estoy destrozado en el sofá, mirando la televisión o internet o Instagram o lo que sea, de forma sin pensar mucho, y como es una cadena sin fin, estoy viendo contenido sin parar, sin disfrutarlo, sin saborearlo, y además eso me consume más energía, con lo cual cada vez estoy más agotado, y encima no recargo pilas, no recargo esas pilas emocionales de disfrutar que algo realmente has escogido. Por lo tanto, acabas yéndote a dormir tarde y encima el que sale perjudicado también es el sueño o el descanso. Con lo cual entramos en una vorágine, en un bucle infernal que es muy común en la mayoría de personas que trabajamos desde casa, ¿no? Entonces, ahí fíjate que hay una serie de emociones que juegan el papel de que no ha habido suficientemente ocio. Entonces, el ocio se convierte en algo capital, más importante o tan importante como hacer ejercicio todos los días o como reflexionar sobre cómo estás tú a nivel emocional, como muy bien decía Juan Pedro. Entonces, creo que necesitamos trabajar ese ocio para recargar pilas también emocionales, ¿no? Es decir, tú necesitas que cada día has disfrutado. Si tú terminas el día y dices, hoy solo he currado, hoy solo me he esforzado en todo lo que he hecho, tú no te puedes ir tranquilo a la cama. No puedes descansar porque sientes que te falta algo. Y entonces caes en una trampa, como ya es tarde y estás cansado, en el ocio reactivo, que encima no te recarga y al día siguiente, ¿cómo va a ser tu rendimiento? Pues va a ser un rendimiento bajo. Y además, como tendrás poca energía y en casa las tentaciones son mayores que fuera de casa, fácilmente vas a caer en la trampa. Así que mucho ojo, recomendación muy importante, tener en cuenta, poner límites, ¿no? Vamos a hacer como un pequeño, si os parece, para terminar, hacemos un pequeño resumen de las ideas que hemos ido viendo, ¿de acuerdo? Hacemos entre los tres, yo os pongo un poco las que recuerdo y así vamos empaquetando lo que yo me dejé. Por ejemplo, ¿no? Decíamos sobre todo, empezando por esto último, muy importante, dedicar cada día un tiempo de ocio para recargar las pilas emocionales que tú necesitas cada día. Y tiene que ser un ocio que te guste, que disfrutes, que dependa de ti y que sea un ocio escogido. Segundo punto, tener muy en cuenta cómo descansar, cómo realmente, oye, voy a parar cada 50 minutos o cada hora y media, o en función de cómo esté. Si estoy muy cansado, cada 40 minutos un descanso. Si estoy a las primeras horas del día, por ejemplo, si soy matutino y tengo más energía por la mañana, pues voy a hacer primero una hora y media, un par de ciclos de hora y media y descansar pues 15-20 minutos entre esas hora y media y hora y media. Vale, pues pensar previamente cada cuánto voy a descansar y, tercer punto, diría clave, imprescindible, definir previamente a qué hora vas a terminar de trabajar. Esto es importantísimo. Si tú no te fijas previamente a qué hora vas a terminar de trabajar, vas a alargarlo hasta el infinito y al final tenemos los problemas de siempre. La gente en casa no entiende si trabajas, si no trabajas, te interrumpen, tú mismo te caes en las tentaciones porque cada vez estás más agotado y al final llegas el viernes absolutamente destrozado y frustrado incluso muchas veces por no haber hecho todo lo que creías que debías hacer, ¿no? Esas serían un poco tres conclusiones así que se me ocurren. Seguimos con Juan Pedro, dos o tres ideas más que hemos comentado. Sí, a ver, yo me acordaba de aquella frase, ¿no? Que dice que todos los días hay que hacer media hora recomendable, media hora de mindfulness, ¿no? Que yo decía dedicarte al autoconocimiento, ¿no? Al crecimiento personal, media hora de mindfulness y cuando tienes un mal día o no tienes tiempo apenas, entonces hay que dedicar una, ¿no? Porque ahora, cuando viendo todo lo que nos ha pasado en este capítulo, que a mí se me ha cortado varias veces la conexión, que a Merced le estaba llamando a alguien, a ti, David, también se ha oído algún ruido por ahí, Sí. pues entonces me he acordado que es muy importante para gestionar las emociones el sentido del humor. Entonces yo me estaba acordando de, primero me ha atacado un poco el pensamiento destructivo, ¿no? El catastrófico, porque somos tendentes y estamos predispuestos a él. Y luego me he acordado del chiste aquel del golf, ¿no? Del golf y la madre que lo parió, ¿no? Pues yo me estaba acordando del teletrabajo y la madre que lo parió, ¿no? Porque te puede pasar de todo, pero desde el sentido del humor, ¿no? Porque el sentido del humor nos permite relativizar, tomar perspectiva y parar y volver a empezar, hacer esas pausas que decíais, muy importante el salir. A mí me funciona también salir a dar un paseo, como decía Merced,
porque ya no solo por desconectar, también me resulta creativo, me inspira, me surgen ideas que de otra manera cuando estoy ofuscado y estoy ahí insistiendo, pues las ideas no surgen, pues entonces parar y dar un paseo me resulta inspirador y creativo. Y nada, solo añadir que para los adictos al trabajo, que el parar, pasear, hacer ejercicio, todo esto que estamos diciendo, el ocio activo, es la otra cara de la moneda, de la productividad. Es decir, no estamos perdiendo el tiempo. El trabajo y el descanso forman parte de la productividad porque son necesarios ambos. Totalmente de acuerdo, Juan Pedro, no podría estar más de acuerdo. Gracias, como siempre, por A aportar vosotros. frescura y especialmente ese punto de vivencias personales, ¿no? que tan interesante es. Gracias, como siempre. Y Mercè, bueno, pues ahora sí ya toca finalizar. Últimas ideas. Bueno, yo creo que todas estas que habéis dicho que resumen muy bien lo de organizarse, ¿no? O sea, organizarse y ser flexible al mismo tiempo, entendiendo el día que tienes, porque hay días que haces un sobreesfuerzo y al día siguiente, tú decías, no tienes tanta energía, bueno, pues a lo mejor no hay que hacer tanto, si ayer hiciste más. Organizarte en lo que realmente es importante y planificarte un poco desde la flexibilidad. Y hay un tema que tú antes has dicho que yo creo que es muy, muy importante, pero no solo para esto, para todo. Has hablado de esa gran compañera que es la culpa, ¿no? Pegajosa, y yo siempre digo es una cosa pegajosa. Yo creo que para esto, pero para todo, perdonarse a uno mismo porque, perdónanos porque lo vamos a hacer mal seguro, pero estamos aprendiendo, ¿no? Desaprender, quitarse la culpa y perdonarse porque cada día estás aprendiendo y los errores son un material maravilloso y muy necesario, ¿no? Y sin ellos no podrías ir aprendiendo. Y acabo con una frase que a mí me gusta mucho, no sale en su libro, pero sí que la comentó ella en una entrevista con Andrea Kohler, que es esta filósofa que lo petó, lo está petando con ese libro del tiempo regalado, creo que es alemana, que dijo en una entrevista, hay que dejar tiempo para que suceda lo maravilloso, ¿no? Que lía un poco con lo que estáis diciendo vosotros de tener un momento de creatividad, ¿no? Por eso acabo con esta frase. Pues sí, efectivamente, Mercè, creo que debemos de dedicar tiempo también a parar y en ese momento de parar es cuando sucede la magia, cuando vienen muchas ideas y sobre todo, bueno, me quedo ya, si tuviera que decir una última palabra, diría que la clave está en personarse, en perdonarse a uno mismo por no hacer todo lo que quisieras hacer y en ser humano, ¿no? Al final es perdonarse por ser humano, somos humanos y a veces, no sé, tenemos una idea de que tenemos que ser, no sé si robots o máquinas, pero no, somos humanos, necesitamos nuestro tiempo de ocio, de pausa, de vida social, por supuesto, y no pasa nada y todos tenemos un día malo, pues ese día malo, pues trabaja menos y ya el próximo día estarás más fresco, pero no esa exigencia, ¿no? del eneatipo 1 especialmente es criminal, ¿no? Y hay que parar, totalmente de acuerdo. Así que, bueno, un placer como siempre también contar con tu aportación. Y ahora sí, llega el momento de terminar, de finalizar el capítulo. Y antes de despedirme, pues bueno, agradecer como siempre a todas las personas que nos seguís, que nos veis, también las personas que asistís a los eventos o a las charlas que también damos de vez en cuando. Es un placer todas esas personas que nos estáis viendo y que luego hay un día que hay una charla o un evento, ¿no? Y entonces, pues tenemos esa posibilidad de darnos un abrazo y de charlar un rato. Es un auténtico placer. Cada vez que hacemos charlas, nos damos cuenta que hay mucha gente que nos sigue y eso es una maravilla. Así que un saludo para todas las personas que nos seguís y que, bueno, pues poco a poco vamos haciendo crecer esta familia de conversaciones emocionales. Así que de momento, pues mucho ánimo a todos aquellos que teletrabajáis. Ahí esperamos que os haya gustado este capítulo y ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Un saludo.